¿Cómo andan? La producción y co-conducción a cargo de Sandro Batman Díaz. Hay streaming y si hay streaming está el pulpo de la radio. Se está preparando para desembarcar en el complejo cultural El Hombre Araña. Julián Quirós. La busca pleito vino temprano y arrancó hinchando las bolas. ¿Cómo le va, doña Claudia Rota? Claudia busca pleito. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Acá empezando una clase de crema moca. Fuera mala onda. Empezando el lunes a full, re contenta, empezando el lunes. El hornito, por favor, y los saumerios. Sí, acá. No, traje las flores para eso, para que tenga, para que haya rico perfumito, rico aroma, esta flor autóctona de acá. ¿Qué es eso? Sacada de la lila de que me regaló mi abuela. De San Julián. Una de las lilas legendarias de mi abuela. Obsérvese el color hermoso que tiene esta lila. Sí. Lástima que no se pueda transmitir el perfume que tiene esto. Le está metiendo, me hizo caso Juli porque se dio cuenta que usted vino. No se puede cargada el fin de semana. No se puede mandar a los oyentes, a los oyentes en este caso, el aroma que tiene la lila. ¿Cómo sería? Teleaudiencia. No te extrañe que en cualquier momento ya. Viste que cuando vas a ver una película, como una película 4D película 5D, se te mueve la butaca, sentís el agua que te pega, el olorcito de las cosas, todo. El 5D es justamente el que agrega la experiencia auditiva, incluso si salpica agua, ponete salpica, pero no hay muchos cines acá en Argentina. Tengo un amigo que trabaja eso, que estuvo en Yemen hasta hace un mes. Bueno, pero el 3D sentís en los aromas igual. Vienen, sí. Desde al lado. No, bueno. No jodas. No, que en serio. Se te mueve aparte. Igual tenés una edad mínima para, por ejemplo, yo cuando fui a Buenos Aires queríamos llevarlo al Beni a ver El Hombre Araña. Sí. Que dicen que estaba muy bueno para verlo en 3D, pero no lo dejaron pasar porque era muy chiquito. Tiene que tener una edad mínima y un tamaño mínimo porque la butaca se mueve y, por ejemplo, tiene otras cosas. Y sentís los aromas. Eso es lo que bueno, no que me hayan mentido. O no, mirá que tenemos Sandro de testigo. Sí, ¿no es cierto, Sandro? Sí, todo se siente. Vení acá, pajarito. Tenés los sonidos que te vienen de todos lados, o sea, sentís los aromas, si salta la butaca, o sea, un montón de cosas pasan. Sí. Mirá vos. No, pero bueno. ¿Te quedó claro? Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Así que bueno, y traje hoy para Sí, pero arrancamos mal. Para mejorar los sentidos, traje acá la florcita, igual para seguir con el ámbito festivo del cumpleaños de Nika. Ahí va. Pero bueno, ahí está. Eso. Excelente fin de semana. Excelente jornada laboral arrancamos hoy, ¿no? Sí, empecé el lunes, pero con una alegría que... Hay sangre por las paredes, ¿qué pasó No sé, a alguien mataron. Hay cosas raras. Se adelantó Halloween. Dulce dice por allá atrás. Sí, se viene la semana de Halloween, ¿no? Va, este jueves. Sí. Se viene un montón de cosas. Sí, pero entre esos Halloween. Sí, organizado como siempre, ya creo que está el tercero. Tercer año. En la radio. Ya tenés el disfraz, pajarito, ¿no? Sí. El conejo diabólico, y vamos a armar una peli después con inteligencia artificial y Brian como primer actor. Sí, señora. Y Batman también, que aparezca Batman, que aparezca Spider-Man, que aparezcan todos. Lex Luthor. ¿Cierto? Ahí está. Dolape. Bien. Apareció Melanie. ¿Apareció o no apareció? Apareció Melanie. Pero esta es otra chica desaparecida, no es la misma de Pico Truncado, no te confundas. No, es la que estaba perdida en Río Gallegos. La chica estaba, sí. Porque hubo un ida y vuelta con esa historia de esta chica que buscaban, ¿no? Raro, bueno. Afortunadamente apareció Claudia. Apareció. Bueno. Bien. Nos alegramos muchísimo de que haya aparecido. Igual fue un fin de semana bastante agitado en cuanto a los policiales, ¿no? Sí. El domingo por la mañana nos enteramos del asesinato de una persona aquí en Río Gallegos. Movida mañana, lo detuvieron rápido al presunto perpetrador ahí cerca de mi casa. Cercanía de los frigoríficos, por ahí fue. Claro, Francisco Ramírez, creo que Francisco Ramírez. Ramírez, sí, la otra. Sí. Cerca de nuestro compañero también.
de lo de Fer. También, claro. Claro, cerquita. Bueno, eso pasó este fin de semana, ya sabes. Esta mañana salió con nuestros compañeros de Arriba al Día el vocero de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el comisario Elvio Ramírez, a propósito de todo lo que pasó, no solo en Río Gallegos, sino también en el interior provincial, Claudia, porque recordamos que desde el miércoles buscan a una adolescente en la localidad de Pico Truncado, que aparentemente se la llevó el padrastro, aparentemente lo digo porque hay imágenes y demás, hablaban de esto esta mañana también, pero bueno, bien poco se sabe de la desaparición de la adolescente de 15 años. Así que bueno, hay investigación en curso respecto de eso, y respecto de la persona fallecida, un trabajador del hospital de Río Gallegos. Hay una persona detenida de 35 años de apellido Muñoz, que hoy iba a ser indagado por la justicia respecto de lo que pasó, ¿no? Así que bueno, esas son las novedades policiales que tenemos. También hay novedades gremiales. Se suspendió la paritaria de educación prevista para el día de hoy, por lo tanto ya estaba mandatado el Congreso a tomar 3 días de medida de fuerza. Martes, miércoles y jueves habrá paro de los docentes en toda la provincia de Santa Cruz, y también las asambleas de ATE decidieron 72 horas de paro a partir del día de mañana, confirmando lo adelantado por Sandra Sutherland el viernes al móvil de la radio, cuando estaban en la negociación paritaria. Le dijo OJ que si no hay una buena propuesta el lunes, seguramente si suspendieron a DOSAC, que era esta tarde, suspendieron la central, y por eso hubo asamblea rápido y hay medida de fuerza. UPCN está de paro hoy y mañana. Y vos sabés que con UPCN. Qué violento el tiro de UPCN. Porque hicieron jornada saludable el jueves, claro, viernes en la casa de gobierno. O sea, ¿quién decidió el paro de UPCN? Ellos. Marcos Bendia, supongo yo, no sé. APAP creo igual que está de paro. No mueven la aguja. ¿Qué hay, elecciones o algo ahora? No, nada, pero bueno, se tienen que envalentonar. Después le dicen, che, 2,50, bueno, dale. 2,50 vamos, ¿no? Sí. Conseguimos 2,50. Compañeros, hemos luchado sí, codo a codo, hombro a hombro contra la patronal, y hemos logrado esta reivindicación del 2,5%. Sí, acumulativa. Perdón compañeros y compañeras. Acumulativo. Ahí va. Vamos, ahora sí que vamos a comer bien. Vamos, muy bien. ¿Cómo estamos, mi mamá? ¿Cómo lo vinimos hoy? Ay, perdón. No te hice el mate. Perdón. Perdón, te pido yo, que no hicimos el mate. Yo sé que está violenta, por eso te violenta enseguida. Es que madrugué hoy, me tuve que levantar muy temprano, ¿viste? Y entonces como que a mí a veces madrugar los lunes no me sienta bien. No te cae bien. No. Está. Con razón, me parecía, estaba media belicosa. Bueno, ponete contenta, ya que está de mal humor, seguí de mal humor. Por la tarde hay alerta meteorológico por viento fuerte, van a durar hoy y mañana. El miércoles va a tender a mejorar. Sí, ya escuché que había alerta. Hoy bueno. Estoy esperando que se pare el viento para que me conecten el wifi. Sí, que me conecte la internet nueva, pero bueno. ¿Consiguió la fibra óptica? Sí, conseguí la otra, sí, para todo el barrio, sí. Todo el barrio tiene menos yo. ¿Te vieron la serie del puntero que conseguía la cloaca, te conseguía la garrafa, todo? Bueno. Vos necesitás fibra óptica de alta velocidad, habla con Claudia Rataro. Así. Ahí nomás, te consigue para toda la manzana, no hay ningún problema. Ahí está. Che, tenemos tema musical, nos vamos a ir a la primera pausa en este lunes. Estaba divertido el lunes. Se ríe Julio. Sí, estamos pero re contentos, qué lindo. Una felicidad. Qué hermoso que es levantarte un lunes a la mañana, ir a trabajar con tremendo viento, que tenés que estar agarrado de todos lados. Peinarte. Sí, con la aguja de la nafta que te va haciendo, te pide justicia. Que le empezó otra vez. Te pide justicia, te pide justicia, ¿viste? Y 28 no tenés un mango. Sí. Hermoso. Echame 10.000 p, te dice tanque, echame 10.000 p. Copate para una vaquita de onda, me dice, pero bueno. Échame 10 luquitas, por favor, que no doy más, viene con la lengua. Vamos a escuchar de la Versuit de onda, que es lo que me canta el auto. ¿Viste? ¿Escuchaste la canción esa? Dale, no, pero sí, bueno. Sí, creo que sí, no sé, no tengo a la vista no tengo a la vista el producción de hoy, no lo miré. Ah, qué bien, Bueno, tenía otro menester que hacer, doña Claudia. Bueno, perdón. No me busque pleito, por favor, no me busque que estoy sensible, me voy a largar a llorar. Sí, hablando de buenas noticias, se voló el techo de la EPP 58, del gimnasio.
¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, parece que ahora. Era un pedazo, debe ser, Claudia, no creo que se voló todo el techo, exagerada. Una chapa de mierda se voló, Claudia. Bueno. O sea, se voló ¿a quién no se le voló una chapa alguna vez en la vida? A la prueba me remito. Vamos a escuchar un tema mejor. Vamos a escuchar un tema musical. Eso lo manda un docente me parece. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a escuchar un tema pedido por Fuera de Agenda, que pedido por Claudia. ¿Cuál? Que era lo que acabas de mencionar, la Versuit. Ah, el de la Versuit, sí, un tema hecho por Valenzuela. ¿El indio venezolano? No. Capaz, a esta altura yo ya no te discuto nada, cualquier cosa puedo creer. Así que, un tema hecho por Valenzuela, muy de onda. Hoy Pina, pero... Mirá, no sé cómo... Hoy estoy velocísima. Increíble, ¿De onda? Versuit Vergarabat. De onda nomás, de Claudia anda de onda. Quiero que vengas a darme una mano y hagas lo que diga con una sonrisa en los labios de onda. Dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha, quererse y también soportarse por ahí, quizás respetarse si nadie hace nada de onda. Sería bueno que me hagas feliz antes que muera. Un segundo en la vida para justificar el sufrimiento, suplicio, el dolor que me diste siempre. Dame un par de monedas, está todo bien, todo mal, como quieras, cómpate para una vaquita de onda. ¿Cómo? De onda. Dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha y quererse también soportarse por ahí, quizás rescatarse si nadie hace nada de onda. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106.
¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri.
Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mirá todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Andate perra, no es que estoy bien. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un caño. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Ganá desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. El sábado 9 de noviembre, los escribanos asesorarán en diversos temas importantes para vos y tu familia, como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir vehículos y a menores para viajar, uniones convivenciales, régimen patrimonial de vivienda familiar, donaciones, testamentos, compra-venta de inmuebles, sociedades, contratos y muchos temas más. Los notarios responderán tus preguntas y te brindarán la orientación jurídica que necesitas. Consulta al Colegio de Escribanos de tu provincia para más información.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscás construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general.
Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la Primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. 14:46 minutos, lunes de automovilismo. Tenemos a nuestra ingeniera de pista, Claudia Rataro. Vamos a hablar del Gran Premio de México. En el Hermano Rodríguez, ayer, carrerón de Franco Colapinto. Digan lo que digan. Increíble las mujeres cómo se metieron en el mundo de Fórmula 1. Sí. Este último tiempo. Ahí va, ahí va. Por todos lados, o sea, veo expertas mujeres. Sería lindo que nos incluyan en el dibujito ese que hicieron, que los del argentinos que empujan. ¿Lo viste el del DRS argentino? Todos tipos son. Todos tipos. ¿Lo viste vos? Así ¿El del DRS yo no. argentino? Qué lindo. Todos tipos. Tenés razón. Bueno, hoy viniste ¿Qué onda? Es verdad, no refleja la realidad esa caricatura. Ojalá un poco, menos mal que no comiste torta y azúcar, nada, porque si no estarías allí pegando contra el techo. Bueno, todos varones. Las mujeres no miramos ahora Fórmula 1, ¿eh? No. Las mujeres no seguimos los deportes. ¿Qué onda? No, pero pueden estar alentando a los que están empujando. A los porristas. No le busqué pelea, boludo. No le busqué pelea. ¿Para qué le buscás pelea? No, pero bueno, ven, estoy en el detalle, estoy en el detalle, Yo te defiendo. Sí, no, bueno. No, también sí, hasta donde con lupa pude. el dibujito, te pusiste a ver si había alguna mina empujando el auto. No, Comé azúcar, dale. No, qué desastre. No, pero en serio, o sea, no pusieron mujeres, ¿qué onda? Las mujeres también estamos siguiendo la Fórmula 1 ahora. Sí. Y no, claro, yo ahora, porque yo llegué recién ahora, chicos, a la Fórmula 1. Yo, de casualidad. Una paracaidista y encima pedí derecho y levanta el dedo. Venimos con Colapinto desde que corría en karting a Roblemanes. Claro. Faltó decir. Chicos, yo lo hacía desde Mazacane que sigo todo esto del automovilismo. ¿Te quedó claro? Una cosa tremenda. No. Pero, o sea, denos crédito. No te hincharon las bolas, pudiste ver la carrera completa. Pude ver la carrera completa, La gran duda tuya era por qué no cambió las cubiertas antes. Sí, sí, yo pensaba, yo no entiendo nada, chicos. Sí, yo recién estoy llegando, estoy tratando de comprender más o menos. Arranca con las cubiertas, con las blancas, que son las duras, que son las que aguantan más, pero tienen menos velocidad. Sí. Bueno, aguanta hasta la 40 y pico. Yo no tengo ni idea de esto, pero yo digo, ¿por qué no las cambia antes por las medias y le da más tiempo para recuperar vueltas? Eso es lo que yo me pregunto. Estrategia de carrera como la no anterior. No tengo ni idea, llamemos a alguien. La carrera anterior terminó bien posicionado porque hizo lo mismo. Claro. O sea, pero tuvo el pequeño desliz, yo no lo sabía. Tenemos visita en el estudio y nos contaba que su ingeniero de pista no es el ingeniero de pista habitual. Claro, no es el que él tenía porque se fue a un cumpleaños. Y el auto no funcionó como él tenía previsto claramente, porque venía bien, creo yo que venía haciendo velocidad de crucero con las duras. Claro. Arrancó y todos los especialistas que transmiten la carrera además decían que el corte para la cubierta dura era 45 vueltas. Llegó hasta la 49. Claro, bueno, pero depende cómo la gestionen también, claro, ¿no? También. Porque... Bueno, escuchale, ¿cómo gestionen? Bueno, no dice motor, dice planta impulsora o algo así. No dice motorizado. No, pará. No, pero unidad de potencia le dicen. Yo para comprender cómo funciona esto, porque yo me preguntaba, yo no tengo ni idea. Tienen cubiertas hard, duras, intermedia y las rojas, sí. Blanda, las rojas. Bueno, Verstappen ya iba por las rojas, y Colapinto seguía con las blancas. Eso es lo que yo... Bueno, no vamos a comparar el auto que tiene Verstappen con el que tiene Colapinto, pero ni las expectativas que tenían, ni contra quiénes estaba compitiendo uno y contra quiénes estaba compitiendo el otro. Sí, claro. No vamos a comparar, pero me pregunto por qué eso me quedó la duda. De carrera, yo digo, si por ahí los hubiera cambiado a la 40,
capaz que tenía 35 vueltas para recuperar las posiciones, digo. Sí. Eso me pregunto yo, no sé yo. No sé, digo. Usted se pregunta, yo también Yo me pregunto, tal cual. Yo también me pregunto. Lo importante es que llegue a la bandera cuadro, para mí. Sí. Que termine todas las carreras en el lugar que sea, que Claro, no rompa el sí, auto, sí. que pelea posiciones con todo. Eso es Sí, importante. pelea, ¿viste? Pelea las posiciones con todo, el que venga adelante o el que venga atrás. Eso también es importante porque va haciendo experiencia. Bien. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Quiero opinar. Acá el representante de McLaren. Va, sí, está el hombre de McLaren, el hombre de la papaya. Papaya Rules. Ahí va. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Muy Buenas bien, tardes, buenas bienvenido, tardes. gracias por querer participar de este bloque. Hay que ayudarle a esta mujer que está tan entusiasmada con la Fórmula 1. Para la próxima carrera, en base a las estrategias, usted fíjese en las largadas, que al lado del nombre de cada piloto le ponen el tipo de compuesto de neumático que está utilizando. Sí. En esta oportunidad de toda la grilla, toda la parte principal de la grilla, porque Colapinto lamentablemente largaba mucho más atrás, eligió neumáticos medios, los neumáticos amarillos. Fueron muy pocos, realmente muy pocos los pilotos que eligieron el compuesto duro en función de su estrategia. Y en general eran pilotos que estaban con posibilidades de llegar a los puntos, pero de la mitad de la grilla hacia atrás. Uno de esos era Colapinto. Los neumáticos tienen un rango útil, o sea, la goma blanca dura muchísimo más, pero todas las cubiertas tienen un rango útil y óptimo de funcionamiento. Depende también de cómo, como dice usted, gestione los neumáticos en función de su manejo y de la puesta a punto del auto. Claro. Colapinto se ha demostrado que tiene una muy buena gestión de neumáticos. Y tan buena su gestión que para esta carrera Alex Albon declaró que estaba copiando las puestas a punto de Colapinto, el piloto que tiene muchísimos años, muchísimas más carreras. Claro, y muchos más puntos y todo. Y está como perdido y declaró él mismo que estaba copiando la estrategia de Colapinto. Del auto, todo, claro. Entonces la estrategia estuvo muy bien planteada. Posiblemente usted viera que demoraba un poco más en cambiar, pero porque tiene una mejor gestión de neumáticos. Liam Lawson era otro de los que había elegido compuesto duro para arrancar y anduvieron ahí, incluso hasta el toque, que el mismo Lawson reconoció que no era culpa de él, a pesar de que lo sancionaron a Colapinto. Lo sancionó la FIA. O sea, yo supongo que habrá alguna instancia de apelación, algo así, pero indudablemente que las estrategias... A él le bajan 2 puntos como piloto, ¿verdad? Por esa sanción. De la superlicencia, sí. Y si la apelación no camina, digamos, o sea que le saquen los dos puntos estos de castigo, tiene que esperar un año hasta que se cumpla esa sanción. O sea que tendría de sus 12 puntos de la superlicencia, 2 puntos menos durante un año. Si es que no se le suma nada. Además, con el tema de cuando eligen los neumáticos, o sea, puede ser, yo entendí algo como que durante la clasificación, cuando vos con la mejor marca que obtuviste, tenés que largar con los neumáticos de la mejor marca que obtuviste en la clasificación. ¿Puede ser? Depende de las estrategias que utilicen, ¿no? O sea, pero como regla, ahora de la Fórmula 1. No, me parece que no. Se lo tengo que averiguar, se lo debo para la próxima. Pero en general... Es que ellos están obligados a largar en la carrera con los neumáticos que utilizaron cuando obtuvieron la mejor marca en la clasificación. Con el compuesto No, porque se utiliza muchas veces para hacer las mejores clasificaciones los neumáticos rojos, que son los más blandos. Claro, son los de duración rápidos, de 2 o 3 vueltas. Pero vos fíjate que los que marcaron esos mejores tiempos con neumáticos rojos en la clasificación largaron con neumáticos amarillos. O sea, tal vez haya para alguna prueba en particular esa regla, pero yo no la conozco. Está. Tal vez para el sprint, Claudia, que la viste en la carrera anterior. Puede ser. Que haya sido que cambie de acuerdo a los circuitos. Y un dato más para el tema de diferenciar los colores. Fíjense ustedes que independientemente de cómo largan, hay algunos pilotos que o quieren ganar el punto extra que les da sumar la mejor vuelta, si entra entre los 10 primeros, y si no está dentro de los 10 primeros, pero está tratando de ayudar a alguno de los pilotos que está peleando el campeonato, utilizan esas últimas vueltas para ingresar a cambiar por neumáticos más blandos, que son los más rápidos, que duran 2 o 3 vueltas. En este caso, Colapinto con los neumáticos amarillos tuvo hasta la vuelta
casi 8 vueltas 60 y pico, estuvo siendo con más el rápido. récord de vuelta, pero claro, quienes jugaban a que, por ejemplo, ni McLaren, en este caso, ni Ferrari sumaran ese punto, como fueron Liam Lawson y Checo Pérez, los mandaron a cambiar por neumático rojo, pero en definitiva el que se quedó con el punto y sumó para Ferrari fue Charles Leclerc en la última vuelta. Claro. Sí. No, Está. 17 y pico. Ahora, ¿por qué es tan importante terminar la vuelta? ¿Qué implica terminar o no terminar la vuelta? Por ejemplo, ¿por qué siguió Checo Pérez con el agujero en su auto hasta completar Estaba corriendo en México, Claudia. Ah, bueno. Tenía claro. que llegar a la cuadra sí o sí, como sea. Sí, si no, ni vale la pena, venía ¿no? último. Aparte se está rumoreando que el futuro de Checo Pérez no estaría tan claro, entonces tenía que correr. Tenía que Sí o llegar sí. como sea, creo yo, a la cuadra. Y lo cierto también es que los equipos mandan a tratar de agarrar algún puntito, restar puntos por el tema de la Copa de Constructores, fuera de la Copa de Pilotos. Bien. Qué bárbaro. Sí. Había por ahí dando vueltas en redes sociales, había un fanático que le había escrito todo, no sé si lo viste. No. Después buscarlo, está. ¿Cómo son las carreras? ¿Cuántas faltan? ¿Cuántos puntos dan por mira. carrera finalizada? Pero por carrera finalizada no te dan puntos. Y las cubiertas que No, utilizan. a partir del 10º empezás a Bueno, sumar. sí, todo el puntaje que otorga la carrera sprint. ¿Cómo está el campeonato? Estaba todo escrito como si fuese un machete de la escuela. Sí, mirá qué bueno. Tantas Sí. carreras, la carrera otorga tantos puntos a los que llegan a los primeros 8 o 9. A los 10. A los primeros 10. Uno, el que llevó 9-2 y así, hasta creo que 28 el primero. 28 puntos, 25 puntos. 25 puntos, una cosa así. Bueno, llegando al 25 y 18 el segundo. Así Sí, era. sí. 25, 20, 18. Ah, está. Ahí está. Bueno, por ahí. Búsquelo, que lo va a encontrar y le va a servir eso. No, muy Estaba que lo interesante, guardaba, muy interesante. estaba- Yo, bueno, estaba a punto de mandártelo. Yo para que lo veas. cuando me quise acordar, estuve como 2 horas mirando una carrera. Yo no lo podía creer. Ahí lo encontró. Mirá, Yo no lo podía de creer. ese hablaba Sandro, justamente, de ese estaba hablando. Pero no se preocupe, Claudia, todos estamos aprendiendo de Fórmula 1. Todos, Está muy todos, bueno. todos, todos. Sí, 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 Ahí sí, está. sí. Ahí No, están no, los me... equipos, las escuderías, los pilotos que tiene cada una, los neumáticos, los blandos. ¿A dónde está? No lo veo. Ahí lo acaba de mandar Sandro. Ah, bueno. Ahí fíjese en el grupo. Lo mandó fuera de contexto, en el grupo. Ah, un machete escrito. Un machete escrito, claro. Ahí como si- está. ahí está, mire. Ahí tiene está. todo. Bueno, y no es para confundirla más, Claudia, pero en duda hay bastantes más tipos. Mira, 25, el primero 18 segundos. Ah, bien. ¿Viste? Se modifica con los años. Claro. Por ahí nos perdemos. Por eso van cambiando. Y el tema de gomas y neumáticos. A ver, pará. No dice lo de la regla de. Lo de la regla de lo que yo te decía. Era una regla que estaba vigente hasta la temporada 2022. Ah. Que que tenía que largar con las cubiertas que clasificaban en la Q2. En ese caso. Pero se eliminó esa regla. Ahí va. Mira, tenés cómo está el formato, la puntuación, el formato sprint, la puntuación del sprint, el formato de clasificación. Todo tenés, Claudia, ahí. Todo el machete completo. Está muy bueno, Todito, para que usted lo vea, las fechas que faltan, los circuitos que faltan y todo lo de la Fórmula 1. Bueno, en Está general, muy bueno. Esto es como el machete cuando empezás a aprender a jugar al truco. más o menos. ¿Viste? La de espada mata Esto, el todo otro le mata dimos, yo le hice este machete a mi hijo cuando empezó a jugar al truco. Claro, lo mismo. Este mata este Claro. mata este, sí. Así, viste, toda la listita. Es verdad. Me reenganché con la Fórmula 1. No sé si se nos dimos nota. cuenta. Ayer 10 Me minutos. gusta porque va a fondo, Claudia. Hasta que no sea ingeniera de pista no lo va a soltar. Entonces, yo creo que después se aburre y va a decir, bueno, ya está, otra cosa. Y que soy apasionada con las cosas que empezó. O sea, Pasó eso con el maligno Torres, deberíamos. con la bici. Y no, es que bueno. Pero bueno, yo voy a traer tópicos así a ver si lo exploramos porque Claudia es una mujer que indaga mucho. Pero que lo tengo que entender. O sea, es como mirar un partido de fútbol y no saber, o sea, cuando pasa algo, no saber qué pasó. Ni cuál es la consecuencia posible de eso que pasó. O sea, para eso no podés mirar un partido de fútbol sin saber cuál es el sentido de la pelota. ¿O no? No son 11 y 11 atrás de una pelota. Tiene un sentido el juego. Entonces, no lo miro. Yo, por ejemplo, no te miro un partido de vóley. Porque no entiendo, no me acuerdo. Yo en algún momento jugué al vóley y no me gustaba. Pero no me acuerdo el reglamento, no sé qué significa. Entonces no puedo mirar un partido de vóley. Porque no caso una.
¿Viste? Entonces si voy a mirar automovilismo, tengo que entender más o menos qué está pasando, ¿no? Bien, en función de eso, fuera de Colapinto, ¿qué le llamó la atención de la carrera? ¿Qué me llamó la atención de la carrera? Que todo puede pasar, que es el minuto a minuto. Eso, que por ahí estar re arriba y de repente te puede estar abajo. Que hayan pilotos de primerísimo nivel que hayan clasificado tan mal, que quedaron atrás. Todo puede pasar. Todo puede pasar, por ejemplo, Tsunoda, un pibe así como que re promete, ¿no? Re bueno, no sé qué maniobra quiso hacer, pumba para afuera, en la primera vuelta. Y yo sufrí porque como se veía en la cámara de muy arriba que le había pegado un Williams, dije, no Colapinto, yo igual pensé lo mismo. Era Albon. Era Albon, sí, yo dije, menos mal, yo también pensé. Tsunoda hizo 400 metros marcha atrás hasta que paró contra el muro, 400 digo, no sé, porque la cámara, viste, te muestra, no sabes cuánto. Bueno, y en función de eso que puede cambiar y que uno un día están arriba y otro están abajo, es claramente el ejemplo de Carlos Sainz, que fue quien venció en la prueba. Carlos Sainz, que le está tapando la boca a Ferrari, ¿no? Porque ahora se lo están sacando de encima. Mira, que se lo están eso, una cosa re insólita. Eso, por ejemplo, me llama mucho la atención también. Por ejemplo, vos decís Carlos Sainz, o sea, Carlos Sainz, ¿no? Te das cuenta, vos ves los puntos que tiene, vos ves cómo corre y decís, ¿cómo se van a sacar de encima un tipo como Carlos Sainz? Y se van a llevar a Hamilton. Sí, así es. Que está peleando con el otro, con Russell, que Russell se ve que pareciera como que es más habilidoso, a ojo de buen cubero. En las dos, por lo menos en las 2-3 oportunidades que lo vi, Russell se ve como más que Hamilton, perdón. ¿Qué? No, el mate está acá. Así que bueno, eso me llamó, esas son cosas que me llamaron la atención. ¿Campeón del mundo? ¿Quién? Hamilton. Bueno, sí, pero me parece que tiene más proyección Russell que Hamilton. Pero bueno. Y hay otra cuestión de lo que hace al mercado de pases, que Tsunoda, que vos decías que pudiera prometer y algo, se jugó o le salió mal esta jugada del fin de semana porque quedó afuera, y señalan que Red Bull, como no va a contar más con motorización Honda a partir del año que viene, podría prescindir de japonés, que tiene que ver con eso también. Claro, con que justamente el motor o los motores son Honda, y por eso es que entra tanto ahí a tallar la posibilidad de que Colapinto pueda pasar a alguno de los equipos de Red Bull. ¿En lugar de Lawson o de Tsunoda? Y hasta incluso se habló de que podría ir en lugar de Checo Pérez directamente a Red Bull, se estaba hablando el fin de semana. Le preguntaron a Helmut Marko, que es el capo ahí, que es un tipo recontra Greta, y el tipo dijo, sí, de hecho Sofi Martínez le preguntó y el tipo asquerosamente le dijo, sí, un piloto muy rápido. Pero también dijo, pero también tenemos un montón de pilotos rápidos nosotros, dijo. Lo que pasa es que hay que lo que decía Nica hoy, es la academia, cada uno tiene su academia y no van a ir a buscar una academia. Pero aparte lo que pretende hacer, entiendo, lo que entendí, que pretendía hacer Williams era mandarlo a préstamo. O sea, Nike te lo va a recibir a préstamo y después te lo va a devolver experimentado para que ganes vos. Nadie. Perdón, esto es, o sea, versiones de acá hasta noviembre. Sí. Noviembre largo van a haber muchísimos, porque sinceramente la definición de las últimas butacas va a ser recién en noviembre. Están todas las empresas dialogando por abajo sin que circule a la prensa. Indudablemente que por las capacidades que demostró Colapinto está en la boca de todo el mundo, sinceramente de todo el mundo, no solo por su manejo, sino por su injerencia en las redes sociales, por el efecto y el impacto que tiene. La misma organización de la Fórmula 1 está tratando de potenciar la posibilidad de que Colapinto tenga una butaca, porque el salto que pegó en redes sociales la misma Fórmula 1, el equipo Williams, el movimiento y todo tiene que ver con la hinchada argentina, sí, porque inclusive tiene que ver con eso. Los contrarios de los otros pilotos, no los contrarios, los otros pilotos han tenido un salto a partir de la presencia de Colapinto. Cualquier piloto de Fórmula 1 hoy en día hace, igual que los medios de difusión que están apareciendo en redes y todo eso, tratan de hacer menciones con Colapinto porque ven las incidencias que tiene en redes sociales. Pero va a ser un proceso bastante largo en el que todos los días va a haber versiones. Lo importante es que hay muchísimo interés de todos los equipos. En su momento habló Toto Wolff de Mercedes, cuando teóricamente tenía un contrato cerrado. Después se dijo que no, con Kimi Antonelli, que fue el que fue a una prueba y rompió el auto. Hay otros pilotos importantes. De Schumacher, el hijo de... Schumacher está, o sea, digamos, la prensa alemana está presionando muchísimo, claro, por el tema de que Audi va a entrar.
Pero la cuestión de Audi va a ser de más peso recién en 2026, no el año que viene. El año que viene Sauber va a seguir siendo un equipo lento, va a seguir siendo, porque encima va a estar en transición hacia otra empresa, o sea que no es una buena butaca. Yo sigo opinando lo que escuché de otro periodista argentino, Tomás Harpe, que dice que en definitiva es mejor que entre todas esas opciones, si no consigue una butaca firme, que no sea la de Sauber y que se quede como tercer piloto de Williams. Pero volver a la Fórmula 2 no es una opción, ¿no? Porque él tuvo un paso muy breve por la Fórmula 2, ¿verdad? Lo que pasa es que en función del cariño que uno le pone a todo esto, de decir, no es un retroceso. No sé si es un retroceso. Por eso, si se mantiene dentro de la estructura de Williams, hacer otra temporada en Fórmula 2 no sería mal. Pero con la posibilidad que sea Pato Gallareta, que te salga bien o que te salga mal. Claro. Por ejemplo, hay pilotos muy importantes como uno de los que estaba dentro de la Academia Williams, que ni siquiera consiguió el presupuesto para seguir corriendo, que era Zach O'Sullivan, que ya había hecho pruebas en Fórmula 1 inclusive. O sea que es todo muy difícil. Una vez que entraste, trata de que no te saquen. No sé si me está matando de risa aquellos dos. ¿De qué se ríen? De la ingeniera de pista que tenemos nosotros. La vamos a llevar un día. El empate con Riestra, me parece que está. Quería consultar. No hablemos de fútbol. ¿Qué hablamos? Yo ya dije que me ilusiona Gago cuando gane 4 partidos seguidos. Ahí yo no vamos a ilusionar. Mientras tanto, vamos con la Pinto. Y yo estoy ilusionado por la Copa Pistón. No sé si. ¿La Copa Pistón? La Copa Pistón. Anda, Sandra. Y ahí está, viste, sí, porque por otra copa no se puede ilusionar. La Copa Pistón. No sé, no sé qué pasó el otro día. Igual se envalentonó otra vez. Pero qué sos tonto. ¿No? ¿Comiste otra pregunta? ¿Cómo de acomodar cablecitos en esta institución me mandan a hablar de Fórmula 1? Porque tenemos expertos en todo acá. Y porque tenés la ropa de McLaren. Y esa era de Ferrari. Claro, la papaya. Tenemos hincha de Ferrari. Nica es de Ferrari. Bueno. Ferrarista también. Yo en este caso también soy hincha de Ferrari, pero bueno, me voy con William. Estamos grandes, le hemos visto correr a Reutemann. Claro. No querríamos tanto a Williams. Claro. Si fuese solo por Reutemann. Claro. Le hicieron perder un campeonato del mundo. Sí, ¿por qué eso? Es más, este fin de semana, con la cuestión de lo que pasó el sábado, hubo muchos posteos en redes sociales rememorando aquella situación de... John Reutemann, el famoso cartel, fue en Jacarepaguá, fue en Brasil. Reutemann lo estaba matando a su compañero de equipo al más rápido. Iba ganando Reutemann y desde boxes sale la orden de equipo. Decía Jones, Reutemann, lo tenía que dejar pasar. Venía allá a 4 segundos, viste que en la Fórmula 1 4 segundos son 7 kilómetros, fácil. Le llevaba más de media vuelta, lo venía matando y no le hizo caso a la orden de equipo. Y obviamente la próxima carrera el auto se arrastraba al de Reutemann. Lo mismo que le pasa con la Pinto, viste, a distintos. Bueno, por eso decían Williams siendo Williams, ¿no? Pista. Por eso decían Williams siendo Williams. Claro, sábado. Por eso decían Williams siendo Williams. La gente en la Argentina no se olvida del cartelito famoso Jones Reut, decía. La orden de equipo era clara y Reutemann la desoyó, ganó la carrera y después cuando iban a definir el campeonato del mundo definieron a favor de John porque el auto de Reutemann no anduvo ese día en Estados Unidos. No anduvo de un milagro, viste. Dejó de funcionar. 81. En el 81, exactamente. Bueno, vamos a un temita. Mirá la historia, ¿le gustó la historia? ¿Viste la historieta? Acá la memoria de este diario da para todo. Va para todo, porque esta mañana él hacía referencia a los 52 de Nica y de cuestiones por ahí. ¿51 no es? 52 cumple Nica. Uno, 51. ¿52 no dijo? No, uno. ¿Por qué escuché 52? ¿Por qué escuché 52 yo? Ya lo hice cumplir un año más, no sé, bueno, no importa. Con la mesa de ingeniero, bloque con la Pinto con la mesa de ingeniero. Pero claro, está la ingeniera acá, tenemos la ingeniera pista. Hemos visto acá corredores nosotros. ¿A qué? A Meteoro. A Meteoro. Con la edad que tenemos hemos visto muy buenos corredores de la Fórmula 1. Yo nunca vi nada, la verdad que a mí no yo decía que para entender también la importancia de lo de Colapinto, esta carrera era la quinta de Colapinto y era
carrera número 400 de Fernando Alonso. Claro. Y en las dos carreras recientes, en esta y en la anterior, terminó adelante con la Pinto de claro. Alonso. Sí. Más allá de los autos. Es verdad, 400 Prix decía que había una gigantografía que estaba en las tribunas. Sí, sí. Ahí va. Ahí está. Bueno, ¿cómo está? Rapidísimos. Estuvo mirando todo, Claudia. Vamos a ir al autódromo. Más vale. Vamos a ir al autódromo José Muñiz cuando venga el TENEC. No. Tanto para que te vea el tanto como eso no. Para que vea el No, pero es distinto. No es distinto. Claudia quiere glamour. A mí me gusta el glamour. Usted tiene que ir a ver el turismo nacional porque su auto también corre, Claudia. Corren los autos de línea. Pero a mí no me importa, a mí no me gusta. Pero no sabe, si no lo vio. No me gusta Tiago Martínez. No me gusta el TC, no me gusta el TN, no me gusta nada de eso. No me gusta el automovilismo. Me enganché ahora con Fórmula 1. Están diciendo que es cipaya del automovilismo. Soy cipaya del automovilismo, totalmente. Pero no sabe que Tiago Martínez fue campeón con el primer auto que fue campeón fue con un Renault Clio como el que usted maneja. Bueno, no es mío tampoco. Bueno, pero ¿se lo robó el auto o qué? No, lo tengo ahí, pero lo tengo prestado. Pero me da miedo Claudia manejando ahora, Claro, no, sí, pero viste que igual me parece que el domingo muchos salieron ahí medio flashearon con la Pinto algunos, Acá, todos los días, allá por mi casa, ¿sabe qué? Yo tenía que ir a buscar a mi hija al San Benito en la 22 y miércoles estaban pero colapinteando mal. Estaban. Sí. Pero bueno, te saltaste hablando de ingeniero pista, basta. Ingeniero, la mesa de ingeniero, me viene gracias. Ingeniero pista. Vamos a escuchar a Virus con Amor Descantable, ya venimos. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes, es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Encontrarte en algún lugar, aunque sea
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. 15-19 minutos, nos vamos a Caleta Olivia, Claudia, porque tenemos una información de allí del portal La Vanguardia que habla de una cuestión que se está dando mucho los fines de semana en esa localidad y que tiene que ver con el consumo de sustancias, de alcohol, de todo. Hizo declaraciones
la doctora Nancy Funes, Mari Nancy Funes, jefa de guardia del Hospital de Caleta Olivia, debido al aumento de estos casos de alcoholismo, drogas y accidentes de tránsito en la localidad de Caleta Olivia. Doctora, ¿cómo le va? La saluda a Claudia y Beto de Río Gallego. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, nos llamó la atención esto que está sucediendo allí. ¿No es habitual que suceda o estaba sucediendo y usted lo dio a conocer o se ha incrementado el porcentaje de personas que llegan con distintas patologías a la guardia del hospital? No, eso es hace mucho. En toda la guardia de toda la Argentina es una moneda corriente, dijéramos nosotros. Lo que pasa que en una localidad más chica se nota más y es como que uno trata a los medios, salimos a los medios a hacer prevención, porque una vez que está instaurado el siniestro vial o el intento de suicidio, lo que sea, se llega a cabo, tenemos las consecuencias, ¿no?, mortales. Bien, doctora. Es por eso que salimos a los medios. Doctora, las edades más o menos en qué rango están. Las edades de todo, tenés desde jóvenes, o sea, los jóvenes, como vuelvo a decir, no solamente consumo de alcohol, sino psicofármaco, marihuana, cocaína, el éxtasis, bueno, hay otro tipo de droga, como una mezcla que están cortando con el fentanilo, decimos nosotros, se está aumentado el consumo, y acordate que Santa Cruz tiene alto poder adquisitivo en ese tipo de drogas, y mezclados con alcohol, cerveza, alcohol, por ejemplo, con marihuana, altera mucho el sensorio de la persona. Los reflejos no son los mismos de una persona que no toma. Por eso nosotros salimos a los medios, lo hago público, para, yo no digo, el alcohol va a seguir, claro, van a seguir tomando, pero por lo menos que haya en el grupo de que salen un conductor asignado, que antes en algunos boliches como que le daban un premio. Es feo decirlo, no debe ser así, pero por lo menos incentiva a que no provoque tantos siniestros viales. Y vos sabés que el aumento de accidentes viales son en personas jóvenes y que son o muertes mortales o incapacidades para toda la vida, ¿no? Eso. Bien, pero bueno, además, como usted decía, las mezclas, ¿no? Bueno, no solamente el alcohol o alguna droga en especial, sino digamos el combo de mezclar todo. Exactamente, porque no salen a tomar, mezclan cerveza, vodka, qué sé yo, alcohol, o sea, vino mejor dicho, con jugos, bueno, es toda la mezcla, eso es una moneda cotidiana. Sí. Lo que pasa es que, ¿por qué le llama la atención? Porque nosotros salimos a los medios porque es impresionante la cantidad de, nosotros decimos, cabezas cortadas, quemadas, dijera, cabezas cortadas donde todo el fin de semana estamos suturando, desde grescas entre familiares, entre amigos, salir al boliche. Lo que pasa es que los medios de comunicación no dan a conocer, por ejemplo, ese caso. Nos vemos en los medios de Buenos Aires, lo que pasa en Buenos Aires, Dios mío, acá, claro, es impresionante. Está pasando, claro. Y el uso de armas, el arma acá, Caleta se está poniendo muy violenta. Uso de armas de fuego, robos a mano armada, robos con armas de blanca, bueno, sumado a eso, lo vuelvo a decir, los intentos de suicidio es impresionante. El grupo de salud mental no da abasto de los casos que tenemos acá en Caleta Olivia. Es bastante importante. ¿Cómo puede ser que jóvenes no tengan una meta, un objetivo y que quieran terminar con su vida? Eso es impresionante.
Hay dispositivos. Yo tengo 57 años, sí, ¿no? sí. Ya, es impresionante verlo, porque a los 18 años teníamos otra meta, ¿no? Otro objetivo de vida. Bien, hay Doctora, dispositivos. Perdón, dale, Claudia. ¿Hay dispositivos de salud mental que estén preparados para poder contener estas situaciones? Sí. Sí, nosotros tenemos un grupo de salud mental que está trabajando a full. Está formado por psiquiatras, psicólogos, operadores también de salud, en los cuales ellos tienen una guardia, se llama una guardia activa, donde, por ejemplo, nos pasa algo, están de las 8 de la mañana a las 20, después nosotros lo dejamos internado al paciente y ellos son los primeros que llegan a la mañana y pueden evaluar si es para internación o no, y bueno, y ya tenemos un protocolo en el caso de que pase algún incidente así, ¿no? Ujú. Que es lo que cómo tenemos que manejarlo. Sí. Doctora, me imagino igual que si llegan personas intoxicadas a la guardia deberán lidiar con tratar de contenerlos en ese momento, ¿no? Si llegan heridos, lastimados, fuera de sí. Sí, ahora te cuento un poco por qué salimos también a los medios, porque estamos con una refacción del sistema de guardia central, el showroom, donde van a colocar el piso y otras modificaciones ahí adentro. Entonces nos están limitando el trabajar con la urgencia de la emergencia, porque tenemos acondicionados 2 boxes donde vos te imaginás, tenemos carro de paro, por un ejemplo, carro de paro para hacer curaciones, para quemados, en un solo lugar, y otro consultorio chiquitito. Entonces nos queda 2 consultorios para hacer la atención a demanda de patologías que no son tan graves. Por eso salimos a los medios para decir que por favor colabore la población, porque se le va a hacer triage. ¿Qué significa triage? Sí. Se va a revisar el que tiene más probabilidad de tener problemas de salud, o sea, perder la vida. En el caso, nosotros vamos a priorizar una salida de ambulancia en un accidente de tránsito, y estamos a 2 médicos a veces trabajando a full, o a veces hay un tercer médico que por ahí, por una cuestión que no están algunos de receso, estamos trabajando de a 2 médicos. ¿Te imaginas? Salir a la salida, a la ruta, a los accidentes, también a los ACV, por ejemplo, al dolor de pecho que se trae desde el domicilio, y también los que nos derivan de otro centro. Entonces estamos trabajando muy ajustado, muy ajustado. Entonces por eso pedimos a la población, si hay una consulta como un dolor de garganta o de hace varios días, o qué sé yo, un resfrío o algo que no sea que si no se lo atiende ya, una prioridad roja, naranja, decimos nosotros, prioridad roja es el que se atiende sí o sí porque hay peligro de vida. Naranja puede esperar, pero tenemos que atenderlo. Un verde, que se puedan atender en los consultorios externos, en los SIC, en el hospital modular, que están trabajando muy bien, en todos esos lugares donde se tiene la atención hasta las 2, 3 de la tarde, porque si no, por eso nosotros después de las 3 de la tarde es un caos acá. Todos los días. Viene todo el mundo. Bien, y eso es lo que ocurre todos los días, pero se intensifica más los Todos fines los de días. semana. Sí, no, antes era, yo me acuerdo, era viernes, sábado y domingo, ¿no? Era Claro. por la salida al boliche. No, ahora de lunes a lunes. Jueves 3 de la tarde baleado, o sea, arma de Claro, fuego. claro. No, ya no es como antes. Voy a decir, bueno, fin de semana porque son la juntada, no. A cualquier hora. A cualquier hora y está muy durante toda la violenta. semana. A cualquier hora, exactamente. Y está muy violenta la sociedad, muy violenta. Muy violenta. Así que nosotros lo sufrimos todos los días. Acá ya rompieron un vidrio, entró un hermano de una paciente, nos rompió un vidrio. Son agresiones, no solamente agresiones verbales, agresiones físicas, porque rompió el vidrio, no se cortó él, pero agredió al secretario de la guardia con amenaza de muerte, donde era una paciente que sí, también no estaba en trabajo de parto, podía esperar, con 2 dilatación, dijimos nosotros, se va a la casa y espera, pero como era muy lejos la dejaron, y así mismo lo mismo rompió todo, rompió un vidrio que cuesta mucho. Si no cuidamos lo nuestro,
cuesta mucho tener un hospital lindo, que te atiendan bien, no tenemos que trabajar presionados, con miedo, estamos con policía hasta... Ahora justamente recién acaba de ocurrir un incidente donde una mujer se quiso suicidar y venía con un cuchillo hasta que la policía lo redujo. Eso es moneda común para nosotros, ¿viste? Es feo decirlo, pero es así, ya como no podemos acostumbrarnos a eso, ya parecemos Buenos Aires. Claro, parece una película, doctora, lo que nos cuenta, increíble. El que no está en la trinchera, decíamos nosotros, no le decimos nosotros, el que no está en la trinchera no sabe lo que pasa ahí adentro. ¿Ustedes tienen contacto lo que tenés que lidiar? ¿Tienen contacto con otros hospitales como para poder charlar? No sé si a los demás les pasa lo mismo. Sí, el hospital de Truncado, este fin de semana también agredieron a un paciente adentro. Sí. ¿Ves? Mira, escucha, ahí sale la ambulancia, cada 5 minutos está saliendo la ambulancia. Distinta patología, ¿no? Pero acaba de salir la ambulancia. Increíble. Esa persona fue agredida por otros que vinieron y lo apuñalaron en el hospital, adentro, en la sala de espera. Asustando a todo el mundo. Sí, me imagino. Te digo, están ustedes lo pueden ver a los videos, sale por todos lados los videos donde esos grupos de malvivientes, no sé, personas, no sé si decirle personas, porque agredieron a alguien que estaba adentro, yo no sé qué habrá pasado entre ellos, y lo apuñalaron adentro del hospital, en la sala de espera. Claro. O sea, eso estamos diciendo, Buenos Aires, ¿no? Claro. O en otro lugar, Córdoba. No, está ocurriendo acá en la Patagonia. Pero eso no sale a los medios, ¿viste? Nadie sabe, nadie dice. Eso justamente nosotros estamos empezando a salir para que vea la gente que se está trabajando con mucha presión. Mucha presión. Encima hay paro. Nosotros la guardia no para. O sea, nuestros colegas profesionales, está bien que hagan paro, está bien porque es un reclamo justo, porque los salarios, vuelvo a decirte, el salario del médico está muy bajo, el médico enfermero del sistema de salud está por abajo y los alimentos, la canasta familiar está por arriba. Entonces es justo, pero la guardia no puede parar, eso lo vuelvo a decir, la guardia no para, sigue atendiendo, porque si vos no atendés, te llama el juez, doctora, ¿por qué no atendió? Porque está de paro, ¿te imaginas? Claro. No, imposible. La guardia no para nunca para. El día que pare la guardia, como en otras películas, pero eso se hace en las clínicas, no acá, en los hospitales públicos, y no sé, tendríamos que ponernos de acuerdo y para ver que realmente se solucione ese tema. Yo ya hice el reclamo a los gobernantes, hicimos todos los reclamos, pero bueno, se está trabajando muy a presión, te digo, yo en septiembre empecé a trabajar como jefe de guardia y la verdad que hay cosas lindas, cosas feas, pero bueno, se está trabajando así. Bien, ¿qué medida en lo inmediato cree que usted que debería tomarse? Y la prevención, viste, qué sé yo, que tránsito esté con... Por ejemplo, alcoholemia no solamente el sábado, el viernes a la noche o el sábado a la noche, sino todos los días. Claro. Y desde la casa, o sea, que la familia hable con nuestros adolescentes, que están tan perdidos. Yo digo, no tienen objetivos. No puede ser que la juventud no tenga objetivos de ser alguien. No es ser ambicioso. Todos pasamos, vuelvo a repetir lo que yo dije el otro día en Vanguardia, hoy quiero decir, nosotros pasamos por la vida, por la tierra, por una función, dejamos algún rastrito, algo, una huellita. No puede ser que no tengan un objetivo de ser alguien, o qué sé yo no te digo, llegar a un auto, una casa, pero por lo menos, qué sé yo, darle amor al prójimo, mira vos lo que te estoy hablando. Así que el diálogo de la familia se ha perdido, mamá y papá trabajan, pero no importa el tiempo, sino la calidad de tiempo. Vos agarrás, yo soy mamá también ausente. Hoy en día son mis hijos, la más chiquita tiene 25 años y me lo reclama, pero bueno, te imaginas, soy mamá donde vivía de guardia, pero nos sentamos a charlar
y mate de por medio, y vos sabés qué lindo que es eso, o sea, de la familia, aunque no importa que no esté papá o no esté mamá, pero nos sentamos a charlar y esa calidad de tiempo, darle bola al adolescente para ver qué es lo que quiere en la vida. Doctora, eso es muy importante. Doctora, nosotros le damos las gracias por este tiempo, sabemos que está de guardia y nos está atendiendo a nosotros, así que le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias por esta nota. Bueno, dale. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Buena semana. Buena semana. Igualmente. Para usted igual. Mari Nancy Funes, jefa de guardia del Hospital de Caleta Olivia, con esta problemática de todos los días, ¿no? Todos los días, todos los fines de semana. Claro, porque antes te acordás que era lo de verdad, que era los fines de semana. Claro. Ahora dice después de las 2, 3 de la tarde y... Baleado, dice el jueves a las 3 de la tarde, un baleado le apareció la guardia. Mientras hablábamos salía la ambulancia. Dice que así cada 5 minutos sale la ambulancia. Sí, increíble, increíble. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, hacemos una breve pausa y después vamos a seguir. Tenemos otra nota pendiente. Quédate en sintonía, esto es la radio de la COPE en el 100.9 del día. Te actualizo los datos del tiempo de las 3 de la tarde, 17 grados 6 décimas la temperatura en la capital de la provincia, humedad 43%, presión 994.2 hectopascales, viento del oeste a 70 kilómetros en la hora. Una pequeña brisa. Tema musical. El que sigue, Brian, es... ya te digo, dame un segundo que busque. Sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Una mujer atrás, de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Por no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas
cosa. Check. La mujer, el vidrio, tornaz, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, 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 no. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81.
Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. En octubre, DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de cuota diaria. Forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticia. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito.
Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Estamos al aire. Vamos, 15:50. Último bloque de esta edición de día lunes de Fuera de Contexto. Vamos a charlar con el profesor Juan Manuel Valentín. Resultó secretario general electo de ADOSAC Río Gallegos en la última elección de la ADOSAC, y a propósito del anuncio de paro que ha hecho la actual conducción, paro martes, miércoles y jueves, y a propósito también de la suspensión, él nos va a confirmar si hubo suspensión de la paritaria que estaba pautada para hoy, para este lunes, y entendemos que se pasó para el día de mañana. El Congreso ya había decidido la medida de acción directa si no había respuesta. Claramente no la hubo porque la paritaria se suspendió, así que la medida está vigente a partir de las 0 de hoy, arranca el paro por martes, miércoles y jueves. Juan Manuel, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? Hola Claudia, hola Beto, ¿cómo están? Bien. Bueno, nosotros acá, como lo decís vos, a la espera de una paritaria que no llegó. No llegó, ¿no? Finalmente hubo suspensión. Era hoy, pero bueno, ya se está tornando, digamos, algo extenso, porque paritarias como tales hemos tenido 21 desde el principio del año. Sí. Entonces el gobierno plantea una cosa media parecida a la que planteaba el gobierno anterior, que es que las puertas de diálogo están abiertas, lo que no llegan son las soluciones. El problema que tenemos, porque digo, si a esas 21 paritarias que ya hemos tenido le sumamos que se han suspendido 2 o 3 que debieron haber existido anteriormente, bueno, es una cantidad irregular, digamos, de reuniones para dar solución a un problema, porque es demasiado, digamos, el tiempo que se toma el gobierno para traer las soluciones a los problemas que tenemos los trabajadores de la educación en particular, ¿no? Y el sistema educativo. Digo, para comentarte, después de los acuerdos paritarios que hubieron, nosotros teníamos que tener una reunión a finales de agosto. Es una reunión que nunca llegó, se reunieron la primera quincena de septiembre, el gobierno planteó que era para ver si los números de la inflación se habían correspondido con los aumentos salariales que se habían dado, y nos prometió que venía otra paritaria en la segunda quincena de septiembre que nunca llegó, nos pateó para el 1 de octubre, y de ahí, bueno, en octubre nos ha venido pateando las paritarias, 3 paritarias en oferta. La única paritaria en la que hizo una oferta nos plantea una recomposición salarial del 3,5 para octubre y el 3,2 más o menos, 3,3 para noviembre, y obviamente nosotros sabemos que después de eso es sentarse a discutir en febrero o en marzo del año que viene, con lo cual ese porcentaje que se presenta como casi un 7% de incremento salarial para el sector en 2 meses en realidad corresponde a un incremento o a un intento de recomposición salarial que va a llevar por lo menos 4 o 5 meses. Es mucho más largo de lo que el gobierno lo plantea, ¿no? Sí, claro. Por eso hay medida de acción directa. Más allá de que todavía ustedes no han asumido, suponemos que va a ser un arduo trabajo el que les espera desde el 3 de enero en adelante. Bueno, mira, nosotros creemos que el gobierno debe cumplir con las promesas de campaña. Eso funciona así. A lo que no debemos acostumbrarnos en la población es que se hagan promesas en las campañas electorales y después no se cumpla. Pasamos muchos años los santacruceños con esas situaciones. La gente decidió elegir un nuevo rumbo de gobierno para cambiar eso, y nos volvemos a encontrar nuevamente con la misma situación. Gente que promete cosas que después no cumple, y las excusas que están al orden del día, porque, claro, la escuchábamos a Alicia que decía que el gobierno de Macri no le daba los fondos para que la provincia funcione. Ahora lo escuchamos a Vidal decir que el gobierno de Milei le ha recortado los fondos de funcionamiento de
principalmente a la provincia de Santa Cruz y a la provincia de Buenos Aires, pero bueno, entendemos nosotros que en términos generales ellos habían propuesto que con la plata, los 3 plazos fijos que habían en la provincia, los recursos naturales que tenía esta provincia y todo lo que podía dar, de hecho el eslogan de campaña era Santa Cruz puede y tiene con qué. Bueno, nos encontramos ante una situación donde 9 meses después, 10 meses después, te están diciendo que Santa Cruz ni tiene ni puede y que tenemos que esperar. La verdad que hemos esperado mucho los trabajadores y nos preguntamos cuándo va a ser que aparezca un gobierno que coloque como primer punto de prioridad de la provincia a los trabajadores y a sus familias, ¿no? Porque ese es el gran problema que tenemos en la provincia de Santa Cruz. No se colocan los salarios de los trabajadores como primer punto de prioridad, pero sí se van a pagar deudas por adelantado con Nación, sí se van a cerrar acuerdos que terminan beneficiando a grandes empresas multinacionales que terminan aportando 2,50 pesos y los trabajadores seguimos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza. Así que, nada, mirá, nos espera un arduo trabajo, es verdad. Y nosotros hemos planteado muy claramente que el 3 de enero estaremos asumiendo y el 4 de enero, 5 de enero estaremos presentando ante el Ministerio de Trabajo el pedido de paritaria. Nosotros queremos llegar a febrero con las paritarias resueltas, con los salarios que hayan salido de la línea de pobreza y poder iniciar las clases con normalidad. Entonces estamos dispuestos a sacrificar las vacaciones, a estar acá presentes para hacer las paritarias y que el gobierno nos brinde alguna solución al respecto. Pero bueno, para poder llegar a que las clases inicien tendrá que haber un esfuerzo de los dos lados. Nosotros vamos a colocar el esfuerzo de quedarnos, de sentarnos a discutir. Esperamos que el gobierno, después de un año de gestión, coloque sobre la mesa los resultados, digamos, del trabajo que han venido haciendo para mejorar la situación, no solamente salarial, sino también de infraestructura de los edificios y hasta, yo te diría, de salud de los trabajadores, porque esto de que nos modifiquen y nos recorten medicamentos que antes cubría la obra social y ahora no cubre, hace que también tengamos que sacar de esos bolsillos que cobran salario de pobreza plata para pagar medicamentos que antes nos cubría la obra social, ¿no? Está claro, Juan Manuel, está claro, bueno, este planteo que están haciendo, claramente desde el sector docente. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo vos pensás que continúa esto? ¿La paritaria se pasó para qué día? ¿Sabés? ¿Tienen fecha? La paritaria se pasó para mañana a las 5 de la tarde. Okay. Esperamos que en esa paritaria de mañana a las 5 de la tarde tengamos una respuesta sobre la cual podamos analizar el miércoles y el jueves, porque lógicamente nosotros tenemos que hacer asambleas y congresos, que es el mecanismo resolutivo que tiene nuestro sindicato, pero si hubiera una oferta razonable que uno pudiera decir, bueno, a ver, de acá a, no sé, febrero, que se cierre el próximo acuerdo paritario, empezamos a discutir en enero, lo cerramos en febrero, de acá a febrero que esté cubierta la inflación y que haya un porcentaje de recomposición, porque los salarios siguen por debajo de la línea de pobreza. Vos en el primer cargo tenés docentes que cobran 778.000 pesos, es decir, están por debajo de la línea de pobreza, y en el segundo cargo tenés docentes, en su segundo trabajo un docente cobra un salario por debajo de la línea de indigencia, menos de 500.000 pesos. Claro. Entonces queremos discutir esa cuestión, a ver cómo se recompone, por ejemplo, el salario en segundo cargo, si se va a pagar el título o no se va a pagar, cómo se va a hacer, pero digo, a la misma tarea que vos realizás en tu primer trabajo, la realizás en el segundo y te pagan muchísima menos plata porque no te pagan el título. Entonces, mirá, nosotros creemos que la cosa tiene que seguir por el camino de que el gobierno haga una oferta para que la actual conducción del sindicato pueda llevarla a las asambleas, pueda llevarla al Congreso y podamos analizarla entre toda la docencia y podamos resolver, aceptar la oferta salarial que haga el gobierno, que sea superadora, para que finalice el ciclo lectivo en las mejores condiciones. Pero bueno, va a depender de que el gobierno haga una oferta salarial que empiece a solucionar los problemas de los laburantes. No somos los únicos, por dar un ejemplo. Digo,
Vialidad está reclamando lo mismo, la policía está reclamando lo mismo, los empleados de la administración pública están reclamando lo mismo, Sanidad está reclamando lo mismo. Hoy hubo una movilización de los compañeros de Canal 9 que también están reclamando la situación salarial. Entonces, la gente entiende, digamos, que el gobierno anterior podía haberse robado todo, podía haber desfalcado los fondos del país, pero los que venían prometían que iban a dar solución a ese problema y esas soluciones no llegan. Entonces uno no puede haber pasado 12 años esperando que se recomponga el salario, no se recomponía, y los que vinieron a recomponerlo ya pasó un año y seguimos en veremos. Tiene que haber una solución a esto porque, bueno, la gente no aguanta más, esa es la realidad. Necesita que los salarios se recompongan frente a boletas de gas, de luz, que en algunos casos superan los 100.000 o los 30.000 pesos, y dependiendo de qué servicio sea, frente a alquileres que aumentan todo el tiempo. Nos dicen que la inflación baja, pero uno va al supermercado y los productos de los alimentos suben, es decir, baja en función de lo que fueron los meses anteriores. Capaz de no tener un 25% de inflación y tener un 3%, pero los precios de los productos siguen subiendo todos los meses, no paran de subir. Aumentan un 3%, pero aumentan, y los salarios no están acompañando ese proceso. Entonces, bueno, necesitamos salir de la línea de pobreza y necesitamos que aparte se acompañe ese proceso inflacionario, porque una inflación del 3% mensual significa un 60-70% de inflación anual. Entonces, nada, tenemos que romper ese esquema de una vez por todas y ver cómo hacemos para que los trabajadores puedan vivir en mejores condiciones. Juan Manuel, gracias por tu tiempo, como siempre, son muy amables. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Chao, chao, buenas tardes. Pasaba Juan Manuel Valentín, secretario electo de la filial Río Gallegos de la ADOSAC, a propósito del paro que arranca mañana, martes, miércoles y jueves. También hay paro de arte, hay que decirlo esto, hubo movilización de los trabajadores de Canal 9, también hay que decirlo, esta mañana a Casa de Gobierno. A propósito también de la paritaria, ¿no? Está todo sujeto a lo que decida. Hay recortes claramente en el ingreso de la provincia, esto también hay que decirlo, pero bueno, hay que buscar las formas, seguir hablando y tratar de acomodar los salarios. Bueno, ¿qué dice Así usted? es, ¿sí? Están buscando pleitos. Usted no, porque usted es municipal. Usted tiene... Nosotros estamos en la dulce espera, estamos atentos. ¿No había paritaria usted? En alerta estamos. ¿Cuándo había paritaria? ¿No tenían paritaria ustedes o no? Teníamos. ¿Ellos no estaban esperando los números de la inflación? Sí. Bueno, 3,5. Sí, no sé dónde está. Ahora va a haber que esperar la de noviembre. El intendente. Ponele. Pasaron por fuera de contexto la jefa de guardia del hospital de Caleta Olivia, Pedro Tardío, Mari Nancy Funes y Juan Manuel Valentín, flamante secretario electo de la filial Río Gallego de la ADOSAC. Aún no ha asumido. Aún no ha asumido. No, asumió el 3 de enero. Quédate en sintonía de la radio, a las 5 viene Javi Cebeso con su Rock and Frío, a las 7 a toda velocidad. Y hoy tenemos algo más, Wake Up, a partir de las 21:30, todo por el aire de la 100.9, nos despedimos hasta mañana. Gracias Juli, gracias Pajarito, gracias Sandro, esto fue todo, hasta mañana. Chau. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM